Quiero presentar primero y agradecer también. Mi nombre es Martín Di Lucio, y soy parte de la Fundación Integrarte acá de la ciudad de Rosario, fundación que formamos junto a Daniel Ferrer, y bueno, tuvimos la suerte en este tiempo joven que tiene la fundación, porque comenzamos a funcionar en noviembre del año 2018, pero bueno, fueron poco tiempo, pero que nos permitió avanzar mucho, en conocer personas, y la verdad que formamos un gran equipo, y que parte, contando hoy con Susana, está para esta charla. La Fundación Integrarte, brevemente les cuento, es una fundación que tiene como objetivo generar oportunidades en tecnología, priorizando a las personas con discapacidad. Dentro de lo que es oportunidades, lo que intentamos y tratamos de generar son proyectos que puedan formar equipos de trabajo y realizar actividades de servicio productivas vinculadas a la tecnología, porque creemos que dotar de herramientas a personas con discapacidad, en nuestro caso, porque es con el público que trabajamos, con chicos que llegan con discapacidad que por diferentes motivos no conocieron, no pudieron, no supieron acceder a conocer que la tecnología, con su dinámica, su flexibilidad, permitía realizar un trabajo y romper muchas barreras. Bueno, nos propusimos eso. Desde nuestra experiencia, yo como programador de mucho tiempo, luego en la parte de capacitación, Daniel también trabajando como desarrollador, bueno, fuimos tratando de generar diferentes iniciativas para generar esas oportunidades que sean útiles de verdad, que hagan sentir útiles a las personas, que ese es el valor principal que creo que tenemos. Dentro de estos programas fuimos descubriendo y fuimos introduciendo un poco el tema de la accesibilidad, y ahí tuvimos la suerte de conocer a Susana Pallero, que va a estar dando conmigo esta charla. Ella es directora de Essential, es directora de Latinoamérica de Essential, que es una empresa canadiense que trabaja en todo el mundo, específicamente en lo que es el tema de accesibilidad, en accesibilidad digital. Y aparte, obviamente, es una activista también de todo el tema de derechos digitales, y propiamente la accesibilidad y la inclusión. Así que bueno, a medida de la charla vamos a ir conociendo un poco su experiencia también. La Fundación también tiene otros programas, otros proyectos que la integran. Bueno, en este contexto que estamos pasando todos, algunos han quedado en stand-by, pero por suerte estas plataformas nos permiten al menos seguir difundiendo y generando conciencia y tratando de llevar nuestro gusto por la tecnología y ver cómo eso abre un montón de puertas para el desarrollo laboral de las personas y finalmente el desarrollo personal y la independencia, ¿no? Y cuando hablamos de priorizar a personas con discapacidad, obviamente es priorizar porque no excluimos a nadie, no es la idea de la Fundación, pero sí priorizamos y queremos, obviamente, brindarles más herramientas. Vamos a comenzar con la charla de hoy de accesibilidad web. Me gustaría, antes de comenzar, saber primero si alguien puede, a través del micrófono o escribirlo en el chat, vamos a ir viéndolo, sabe lo que es la accesibilidad web, o ha tenido alguna experiencia, o lo ha escuchado, o se ha cruzado alguna vez con algún comentario de que esto no era accesible, esto era accesible, al menos en el mundo digital, ¿no? En el mundo físico ya sabemos que también corre por ahí. A ver. Horacio, ni la menor idea. Genial, entonces que estés acá. Vamos a ver, ¿alguien más? Perfecto. Bien, nada. Perfecto, perfecto, porque de esta forma vamos a poder sumar un granito de arena para que su mirada empiece a cambiar, y yo estoy seguro que una vez que termine esta charla, que trataremos de no hacerla más extensiva de 1 hora, no se preocupen, de 40 minutos y después algunas preguntas, van a salir, van a cortar el Zoom
y van a tener otro enfoque, y creo que van a tener otra forma de trabajar después de esto. Bueno, acá Leila nos comenta que es desarrolladora, eh, exactamente, mediante HTML, muy bien. Trabajé en una web accesible, nos cuenta Viviana, perfecto. Bueno. Genial, genial. Exacto, Iván nos dice que tiene que haber un cambio de perspectiva. Sí, es una forma, digamos, es un cambio cultural, ¿no? También de perspectiva y ver cómo pensamos desde el momento cero. Pero ahora, bueno, no vamos a adelantarlo, vamos a ir avanzando un poco con la diapositiva y Susi, antes de empezar, si querés sumar algo y ya vamos comenzando. No, solamente agradecerte desde ya la invitación, obviamente. Saben que son en este mundillo de la accesibilidad de mis favoritos. Así que nada, me honra mucho estar acá acompañándote. Y bueno, en lo que pueda aportar, lo voy a hacer a medida que vayas avanzando con la charla. Genial. Después, esto es una sorpresa para vos. Tengo un pequeño ping-pong, pero no te asustes, así te hago y te conocemos un poco también a vos tu experiencia. ¿Te parece? Genial, genial, bárbaro. Yo trabajo en consultoría en gestión del cambio, nos dice Marina. Estoy especializado. Ah, genial, muy bien, muy bien. Bueno, bárbaro. Seguramente, si alguien ya está más en el tema, seguramente algo igual siempre se va a llevar de nuevo de la experiencia del otro. Bueno, vamos a ver la agenda de la charla, la agenda de temas de hoy. Principalmente vamos a ver qué es la accesibilidad web, qué consideramos que es la accesibilidad web, los desafíos que enfrentan las personas con discapacidad, pero después vamos a ver que la accesibilidad no solamente cubre al colectivo de personas con discapacidad, sino que es para todos. Vamos a ver buenas prácticas, que ahí no es una parte técnica, pero algunas cosas que uno tiene que pensar al momento de tener en cuenta un diseño, un desarrollo, o una forma de redactar un documento electrónico también, un documento digital. Así que no es técnico, pero va a servir también para los programadores y demás, y diseñadores que estén en la charla. Vamos a conocer el estándar que existe, el estándar de la W3C en cuanto a lo que es accesibilidad. ¿Bien? Vamos a ver herramientas que contamos y que usan las personas en realidad para enfrentar estos desafíos al navegar por un sitio, por ejemplo. Y cómo está la ley actualmente en Argentina en cuanto a que existe, pero saber, y ahí Susana nos va también a detallar un poco más, cómo está el tema de la reglamentación y por qué es importante y cómo está avanzando ese tema. Bien. Vamos a ver esta frase que dice que el poder de la web, esta es una frase que te robé, bueno, en realidad te robé de una de tus charlas, Susi. El poder de la web está en su universalidad y el acceso por parte de todas las personas, ¿no? Independientemente de la discapacidad que presente, es un aspecto esencial. El padre de la web, digamos, que es Tim Berners-Lee, y creo que va por ahí. Y como siempre, y una frase que nos gusta mucho, cuando hablamos de universalidad, es que tenemos que hacer ese cambio, ese enfoque diferente de pensar en cada uno de los que utiliza un medio. Cuando hablamos de todos por igual, en realidad tenemos que hacer referencia a que ninguno somos iguales, nadie es igual al otro, y cada uno tiene su singularidad, y tenemos que tratar de pensar en que la usabilidad, en este caso de lo digital, sea pensado, concebido, desde la mirada de que cada uno pueda hacer uso de eso. Vamos a ver los diferentes desafíos, o al menos los principales. Después, cada uno es un mundo aparte, pero nos vamos a encontrar con desafíos en cuanto a lo que es alguna discapacidad, o puede ser temporal, o permanente, o digamos, situacional. Ahí vamos a tener en la parte visual, bueno, visión baja, daltonismo, que es mi caso, por ejemplo, yo soy daltónico,
dificultades a veces para distinguir, ¿no? Algunas cuestiones de contraste. Y yo lo estuve notando, y no sé si lo han visto, en algunas presentaciones que estoy viendo, sobre todo de estadística e información de números del coronavirus, que salen en la tele, y lo noto también con mi papá. Estoy pasando la cuarentena, vine a pasar la cuarentena con él, y cuando veo esas tablas que ponen en los noticieros y demás, cómo le cuesta verlo, y porque uno se da cuenta ahí de los contrastes que utilizan y cómo afecta. Y también, digamos, bueno, él tiene un problema de visión diagnosticado, por decirlo así, pero después los que no usamos lentes, pero consideramos que nos cuesta también poder distinguir bien y diferenciar bien un montón de cosas cuando estamos viendo esos gráficos. Lo quería mencionar porque seguramente lo han visto. Después vamos a encontrar también con desafíos en lo que son las personas sordas o con hipoacusia. Y vamos a ver un poco también ahí qué herramientas y cómo hay que pensar lo digital para superar esas barreras, ese Sí, desafío. Martín, perdón, quería agregar algo. Sí, claro. Cuando hablamos de discapacidad, es como que nuestra mente va a determinados estereotipos, ¿sí? Como que siempre pensamos en los mismos tipos de discapacidades. Sin embargo, cuando decimos daltonismo, es como que es mucho más raro, porque por ahí muchas personas que son daltónicas no se consideran personas con discapacidad. ¿Por qué? Porque su discapacidad no es bloqueante de su interacción con la sociedad o en lo laboral o con muchas cosas, hasta que se encuentran un bloqueante. Pero los bloqueantes son menos, o por ahí se los encuentran y tratan de sortearlos de alguna manera. Entonces, esto me parece que es lo más importante cuando pensamos en el concepto de accesibilidad, es decir, hay un parámetro que es la normalidad, que es una construcción social, y esa construcción social que es la normalidad puede tener barreras para personas que funcionan de otras maneras, ¿sí? Me encanta hablar a mí de diversidad funcional más que de discapacidad. Entonces, No sé qué. estas barreras que nos vamos encontrando en el mundo es cómo construimos un producto que no alimente esas barreras, digamos, o que no tenga barreras a la hora de hablar de diversidades funcionales. Bien. Fantástico, Susi, el aporte. Ahí estaba viendo que están sumando algunos comentarios también. Algunos comentarios que veía justo en el chat, que trabaja en una empresa de desarrollo, Mariana nos cuenta, y bueno, que es complicado entender la importancia de la accesibilidad. Y después vamos a hacer un ping-pong con Susi y le vamos a preguntar un poco eso de cómo valoran las empresas el tema de accesibilidad, o si no lo valoran. Es que creo que lo mismo pasa con las diversidades funcionales, dice Gise, como la gente con daltonismo también esos tenemos incorporados de saltar las barreras. Sí, sí, un poco lo que decía Susana, hablamos que la discapacidad en realidad no es por la persona, es por el contexto donde se desenvuelve, ¿no? Y entonces en ese contexto cualquiera de nosotros va a tener seguramente siempre una barrera, y en todo caso, ¿qué define esa discapacidad? El entorno. Entonces, bueno, pero eso ya vamos a ponernos ahí en una discusión más filosófica, que estaría genial que lo hagamos. Después vamos a hacerlo en algún momento y lo vamos a invitar. Bueno, continuamos. Voy a minimizar el chat, así puedo ver la pantalla bien. Después tenemos desafíos en lo motriz, ¿no? En la cuestión de limitación a veces de movimiento, en utilización, digamos. En lo que es motriz, bueno, vamos a encontrar que siempre estamos acostumbrados, lo que podemos hacer uso de los dispositivos tradicionales, ¿no? Un teclado tradicional, o de un mouse tradicional, o de un joystick en caso de videojuegos tradicional. Pero después, obviamente, hay desafíos para personas que no pueden hacer uso de esos dispositivos tradicionales. Bueno, vamos a ver que hay un montón también de soluciones y de apoyos técnicos y tecnológicos para eso, ¿no? Y también no solamente tiene que ver a veces con lo físico, también es con la habilidad que se pueda tener
Eso también escapa a una discapacidad, ¿no? Cuestión de movimientos rápidos y demás, sobre todo en juegos también, que sucede a menudo. Bueno, cómo esas barreras que puedan ser modificables. Y finalmente, lo que tenga que ver con discapacidades cognitivas, ¿bien? Donde ahí quizás hay conceptos abstractos que muchas veces se dan por entendido cuando uno genera un contenido en una página o una funcionalidad. Bueno, hay que pensarlo también y hay que hacer posible que pueda ser utilizado y después vamos a ver cuáles son esas pautas que hay que respetar para que un sitio pueda ser utilizado, ¿no? Y me salteé un poco que quería hablar esa definición, primeramente que estábamos acá, que qué era la accesibilidad web, ¿no? Y creemos, eso también es una frase que siempre me gustó de las charlas de Susana, que es toda la idea de los conceptos que tenemos que tener en cuenta al momento de que uno diseña o define, implementa, ¿no? Una aplicación, o sea, web, una aplicación móvil, un diseño, para que sea utilizable, sea operable y también pueda ser alimentada, ¿no? por cualquier persona independientemente de su discapacidad o de su situación en el momento. Acá, Susi, vamos a ir sumando desafíos que fuimos encontrando, ¿no? Y algunos fuimos mencionando también. En lo que tiene que ver en lo visual, vamos a encontrar texto en bajo contraste, que ahí también uno de los comentarios nos hacía mención de eso. En cuanto a lo que es ya la operabilidad de un sitio, ¿no? Cuando uno está navegando un sitio, vamos a encontrar algunas cuestiones técnicas, que es el foco atrapado. Cuando hablamos del foco atrapado es cuando estamos navegando un sitio y cuando una persona con una limitante o una discapacidad en realidad visual utiliza algún lector de pantalla, por ejemplo, para navegar un sitio, y se maneja a través del teclado. El teclado tiene que, la organización en realidad de la página tiene que respetar un orden, ¿no? Una secuencia lógica para navegarse. Y muchas veces pasa que en sitios que uno ingresa y abre un modal, o se abre una ventana emergente, de la cual si uno navega por teclado, apretando la tecla Tab, por ejemplo, queda con ese foco, o sea, queda visualizando ese modal y no puede escapar de ninguna manera. Entonces no puede seguir utilizando y navegando el sitio en ese caso. Entonces, bueno, eso también es un inconveniente, no solamente para las personas que utilizan el teclado para utilizar un sitio porque tienen un desafío en lo que es visual, sino también, nos ha pasado muchas veces, cuando nos quedamos sin poder utilizar un mouse y tenemos que navegar un sitio con teclado. Hagan la prueba de abrir cualquier sitio que utilicen habitualmente, intenten ingresar a cualquier parte, a cualquier sección del menú, o algún artículo en caso de que sea un diario, y prueben hacerlo usando solamente la tecla Tab, por ejemplo, del Sí, teclado. Bueno, van a algo que encontrar quería que, agregar sí, es que es muy importante ver la accesibilidad como un todo, ¿sí? Si bien por motivos didácticos lo estamos dividiendo en los distintos desafíos que tienen los distintos tipos de diversidades funcionales, todos los principios de accesibilidad ayudan a la usabilidad del todo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, personas que tienen problemas de motricidad, entonces no pueden usar el mouse y usan teclado o usan otros tipos de tecnologías asistivas, por ejemplo, para poder navegar con gestos, por ejemplo, movimientos de su cara, también es imprescindible que este tipo de principios se apliquen. bien, genial. Bueno, sí, sí, es por una cuestión de didáctica de poder eh, digamos, empezar a tener en cuenta y como todo, de ponerse en lugares del otro, ¿no? Entonces, ver estos desafíos, quizás segmentándolos, nos permite ponernos en ese lugar que pasamos por alto cuando utilizamos un sitio o accedemos a algún material digital. También, Susi,
pasa que hay sitios que no son accesibles, pero las personas que lo utilizan con sus mañas y con sus formas de hacerlo, pueden lograr navegarlo. Sí, Pero el dev es eh, muy de navegar con el teclado. sucede también la falta de descripción en los soportes visuales, se refiere a lo que es, por ejemplo, subtítulos, ¿no? Imágenes que no tienen su texto alternativo, ¿no? Y parece algo que pasa muy por alto, sobre todo personas que estamos en el tema del desarrollo y generamos sitios, como que una simple acción que es poder etiquetar correctamente con un texto alternativo una imagen, se nos pasa por alto y sobre todo cuando estamos hablando de imágenes que son representativas de lo que uno quiere mostrar. Porque muchas veces se utilizan imágenes que son adicionales y que en el texto, en el contexto donde se aplican, no son necesarias de describir. Pero muchas veces, por ejemplo, datos de un gráfico que sí tiene información relevante, no tiene su soporte, su descripción alternativa en texto que pueda leer, por ejemplo, un lector de pantalla, ¿no? Entonces parece algo que pasa por alto muy comúnmente, aunque no se crea. Asimismo también lo que son las descripciones de los destinos de los enlaces, enlaces que tienen su texto fuera de contexto, y siempre hablando de cuando estamos usando un lector de pantalla, ¿no? Estaría bueno en algún otro momento, porque es para hacer algo aparte, es ver cómo se utiliza este apoyo técnico, ¿no? Este apoyo de un lector de pantalla y ver cómo cambia toda la forma de operar la web si uno no la concibe de primer momento para que sea leída por un lector de pantalla. Hay enlaces que se repiten en su nombre y después no sabemos, y apuntan a diferentes lugares, hablando de la parte un poco más técnica. Niveles también en cuanto a lo que es el zoom o lo que es cuando un sitio se hace responsive. Cuando siempre pensamos en responsive, hablamos de achicar la pantalla, ¿no? Y nunca pensamos en el zoom, de que también lo hacen las personas que tienen desafíos en lo visual. Entonces, son cosas a tener en cuenta y son los desafíos también que encuentran las personas que van utilizando nuestras aplicaciones o nuestros desarrollos. Bien, vamos a continuar. Yo no estoy viendo el chat ahora, si hay alguna pregunta ahí, activan el micrófono, no hay problema. Vamos a ver en lo que es visual algunas buenas prácticas mientras. El contraste, sobre todo el contraste del texto, el color de fondo y el texto que está sobre el fondo. Hay algunas tablas de contrastes, algunas calculadoras de contrastes, en lo que es, por ejemplo, el estándar internacional, el estándar de WCAG, de lo que es la accesibilidad web, nos pide un contraste 4.5:1. ¿Bien? Entonces, por ejemplo, uno cuando está en el momento del diseño, y esto hay que tenerlo muy en cuenta cuando se piensa el diseño para los diseñadores, y también cuando se desarrolla la parte estética del sitio, de la aplicación, bueno, es de vital importancia en tener en cuenta este contraste, y es lo que hablábamos de los gráficos que se ven de información estadística del coronavirus, por ejemplo. Ahí veo que hay un chat, a ver. Horacio, el mouse es la centralidad del desarrollo. Exactamente, sí, se le da una centralidad a la utilización del mouse. Eh, Reserva de pasajes. Bueno, sí, Natalia, ¿cómo estás? Sí. Podemos, a ver, en otras charlas que dimos, a veces hacemos un testeo a sitios, vamos viendo un poco, pero de la vista, de la mirada de decir, se puede mejorar por acá, esto, digamos, no desde la mirada de ponernos a hacer una sesión de crítica, pero después vamos a hablar de la ley y cómo si esa ley empieza a, a- a ejecutarse, vamos a tener beneficios todos, ¿bien? Todos. En cuanto al contraste, bueno, como les mencionaba, hay diferentes calculadoras que podemos usar para comparar, vamos poniendo los colores y nos da ese ratio de contraste, que es muy útil para que lo vayamos usando.
Después, en lo que tiene que ver las buenas prácticas también de la estructura del sitio, ¿no? Quizás en los desarrolladores HTML, que escriben líneas HTML y demás, pueden ver que hay que respetar una estructura semántica del sitio, con los encabezados usándolos de forma adecuada, dividiendo bien las diferentes secciones que tenga un sitio, usar los elementos HTML, como dice acá la presentación, de forma correcta. A veces se usan atajos, se usan técnicas complementarias, donde si no se aplican de una manera correcta, dejan a un montón de personas sin poder hacer un uso correcto. Y como mencionaba también anteriormente, la parte de descripción alternativa, el texto alternativo que va para las imágenes y también va para cualquier descripción visual que uno digamos, utilice en la web, tiene que tener su descripción, su texto alternativo para poder ser leído por estos lectores de pantalla, ¿no? Tanto lo que es subtitulado, transcripciones, textos alternativos. A ver, sigamos. Es importante el texto alternativo, sobre todo ahora que hay mucho contenido audio, digamos, de video, ¿no? Y si no se hace la transcripción correcta, que la transcripción no solamente a veces es el subtítulo, sino que también tiene que ser toda la transcripción del contexto de lo que sucede. En Netflix, por ejemplo, si ustedes juegan un poco con la parte de subtítulos y demás, en muchas de sus películas y series, podés agregar el subtitulado y con el subtitulado contextual, ¿no? Que va transcribiendo cuestiones visuales que suceden en la escena, que son muchas veces de total importancia para Claro, son darle... sonidos que dan contexto Exacto, a lo que está sucediendo. Sí. exacto, exactamente. Bien. Y lo que mencionaba también de lo que es descripción de enlaces, ¿no? Muchas veces ponemos hacer clic aquí, sencillamente, y si eso no está dentro de un contexto de un texto, por ejemplo, es muy complicado que un lector de pantalla, por ejemplo, que nos lista todos los enlaces de un sitio, encuentre 10 enlaces que digan clic aquí, con destinos diferentes. Bueno, eso, si hiciéramos una práctica ahora con un lector de pantalla, lo veríamos mucho más de forma concreta. Pero Claro, es porque importante que... hay una manera de Sí, navegación que es por links, que lo usan las personas, los usuarios de Screen Reader, para no tener que leer absolutamente todo el contexto e ir directamente a los datos que necesitan o la información que quieren ver. Entonces, si los links tienen todos el mismo nombre, no los pueden distinguir y ya les estás cortando ese tipo de navegación. bien, bien. Y quería sumar, justo que allí se habla del closed caption y del subtitulado, que tengan en cuenta que no es solamente para una persona que tenga que una persona ciega, sino también el subtitulado es utilizado en un contexto quizás de ruido, o donde no puede haber audio por una cuestión de sonido externo. Entonces, finalmente, quizás en un principio, y muchas de las tecnologías que se usan actualmente, vienen de apoyos técnicos que se generaron para superar una barrera, que después se vuelven un producto innovador y que lo usamos todos todo el tiempo, ¿no? Y Natalia, cuando todos duermen, comenta a la madrugada. Bueno, exactamente, exactamente. Vamos a continuar con los otros desafíos, ¿no? En lo que es la parte auditiva. Eh, bueno, dificultad o incapacidad total para escuchar diferentes sonidos, ¿no? Hay muchas, de vuelta, hay muchas aplicaciones web que notifican exclusivamente con sonidos, eh, audios exclusivos que no tienen texto, sobre todo cuando, por ejemplo, ahora que estamos haciendo esta charla, ¿no? Lo ideal y lo que se debe hacer es que uno, cuando suba posteriormente esta charla,
le pueda también agregar subtítulos de todo el contenido que yo estoy hablando, porque si no, la presentación se puede apreciar, pero hay un montón de valor agregado que en este caso Susana, yo, que estamos sumando, y también los comentarios que van haciendo, que yo los voy expresando, quedan fuera, ¿no? Y eso también es importante, hacer una transcripción de eso. También vamos a ver que luego en lo que son el estándar hay diferentes criterios, ¿no? y diferentes niveles de adecuación que uno puede ir superando. Entre ellos, en este caso, la lengua de señas, que lo vamos a ver también en algunas presentaciones oficiales del gobierno, municipal, provincial o nacional, que hay un intérprete de lengua de señas que va a estar interpretando, a la redundancia, lo que se está hablando en ese momento. ¿Bien? Pero también la parte auditiva sucede en videojuegos. Hace poco, bueno, Susana también estuvo hace poco en una charla de videojuegos. Nosotros, más que usuarios o jugadores de players de videojuegos, no estábamos familiarizados, pero bueno, hay un montón de cosas que se aplican también. Y en los juegos pasa que muchas notificaciones son exclusivamente auditivas, y si no está su transcripción textual, también se pierde el contexto, ¿no? Y lo mismo también en las películas, ¿no? Cuando se escucha un ruido de fondo que es crucial para entender una escena, es necesario que esté expresado textualmente para que el contexto sea correcto, ¿no? Entonces se aplica tanto para personas que tienen algún desafío auditivo o visual. Es importante siempre el contexto, que es lo que permite a uno entender y comprender. Bien, vamos a continuar. Buenas prácticas. Bueno, yo me adelanto un poco porque mientras voy hablando de los desafíos también voy como viendo buenas prácticas, pero así la podemos ver algunos detalles importantes. Las transcripciones, ¿no? De texto, de contenido de audio, subtítulos sincronizados, ¿no? Con el contenido del video, subtítulo en evento de audio y video en vivo, el estándar de la WCAG pide, ¿no? Y vamos a verlo después, pero se exigen diferentes tipos de niveles de conformidad para videos que son en directo o videos que se suben posteriormente en forma diferida, digamos, ¿no? Videos grabados. Entonces, eso es importante, está bueno, y es más, van a encontrar, no sé en el caso de Zoom, pero en forma experimental, Meet de Google, o sea, la plataforma para hacer reuniones como esta, está empezando a experimentar, por lo menos por ahora en inglés, de hacer un subtitulado en tiempo real, ¿no? Automático, me parece que es muy interesante, está muy bueno que se empiece a trabajar en eso, porque es una herramienta que va a facilitar un montón la accesibilidad para que más personas se puedan sumar a este tipo de charlas que estamos dando, por ejemplo, ahora. También existen el subtitulado en tiempo real de forma manual, pero creo que si empezamos a usar la tecnología para ayudar en la propia tecnología, me parece fantástico. Bien. Vamos a avanzar con lo que es motriz. Bueno, como hablábamos al principio, vamos a encontrar en lo que es utilización del mouse o dispositivos tradicionales que no pueden ser aplicados. Vamos a encontrar también, y sobre todo en dispositivos móviles, lo que es habilidades o en realidad lo que es movimientos más finos, o sea, aplicaciones que tienen botones que quizás están diseñados de una manera que son difíciles de accionar por su cercanía uno al otro o por su tamaño, ¿no? Entonces es importante, en las buenas prácticas que vamos a ver ahora, tener en cuenta que muchas personas van a utilizar el dispositivo de otra manera, ¿no? Y hacerlo totalmente utilizable para estos dispositivos, que a veces es transparente para nosotros como del lado de desarrollador o de diseñador, por ejemplo, este teclado, ¿no?
que tiene está diseñado con otra forma del tradicional que se utiliza habitualmente en una gran parte de las personas. Y también, como mencionaba antes, muchas personas utilizan con diferentes discapacidades solamente un pulsador, por ejemplo, para navegar por un sitio, ¿no? Usando el teclado o usando un dispositivo, un apoyo técnico especial. ¿Bien? Utilizan alguna varilla que se agrega, por ejemplo, en la frente. Hay un dispositivo que ahora no me puedo acordar el nombre, que es como si fuera un unicornio, creo que se llama así, si no me equivoco, que es para utilizar el dispositivo con la cabeza, por ejemplo, o con el seguimiento de la vista. Entonces, imaginen que tienen una interfaz visual, una interfaz de la aplicación o del desarrollo web, donde tienen botones que están juntos, botones que no tienen un tamaño acorde para eso. Entonces, estos dispositivos, que quizás no tienen la precisión exacta, bueno, se pueden cometer errores al pulsarlos o acceder a partes que uno no quiere acceder, ¿no? Bien, vamos a ver un poco de buenas prácticas en cuanto a esto. Como mencionaba, también no solamente una persona que hace uso de un lector de pantalla utiliza el teclado, sino obviamente también si tenemos algún dispositivo, algún apoyo técnico externo, o usamos en algún momento nosotros el teclado exclusivamente, vamos a ver que cuando uno va apretando la tecla Tab para desplazarse en una forma lógica, a veces saltamos a partes incorrectas del sitio que no respetan la estructura lógica. Vamos a encontrar que hay secciones o partes de un menú que no podemos llegar, no podemos abrir. Bueno, vamos a encontrar eso. Cuando hablamos acá en la parte del color, el foco es importante. Cuando vamos moviéndonos con un teclado por diferentes partes del sitio, ya sea un botón, o sea una sección que sea interactiva, ¿no? que permita ejecutar algo en el sitio o en la aplicación, tiene que resaltar esa parte para indicarnos de que estamos posicionados en ese lugar. Vamos a encontrar también lo que mencionaba antes, que si yo aplico un zoom a una pantalla, tiene que ser acorde en cuanto aplico un zoom para poder ejecutar mejor la acción, ¿no? Apretar de forma, de mejor forma un botón, por ejemplo. Y eso tengo que tratar de que si yo aplico un zoom, se expanda también esa parte y pueda ser utilizable y accesible de una mejor manera. Y también vamos a encontrar en lo que es motriz, algunas tecnologías de lo que es acciones por voz, ¿no? Personas que no pueden usar dispositivos directamente, dispositivos externos, y que tienen que accionar y ejecutar diferentes partes de un sitio usando una herramienta, un apoyo técnico intermedio, que finalmente va a ejecutar alguna acción en mi aplicación o en mi sitio. Bueno, por eso, para que esas herramientas intermedias, llamémosle, esos apoyos técnicos que me van a permitir a mí hacer uso de esa página o de esa aplicación móvil, de la mejor manera que esté diseñada, va a permitir que este software o este dispositivo externo puedan hacer uso, ¿no? Porque ahí se van a estar entendiendo entre máquinas, por decirlo así, y la mejor manera es que uno tenga el sitio diseñado, programado, de una manera prolija, limpia y entendible también para la máquina, hablando de esa forma. Bien. Y en cuanto a lo que es cognitivo, ahí vamos a encontrar desafíos, con lo que mencionaba al principio, de conceptos abstractos, ¿no? También en lo que tiene que ver con la atención o con la distracción que muchas personas tienen al navegar y nosotros del lado de generadores de contenidos también, de que ese contenido sea entendible, ¿no? De lo que es la memoria o la dificultad para resolver ciertos problemas que pasa habitualmente en los CAPTCHA, por ejemplo, o cuando hablamos de la memoria, quizás hacemos relación a
a qué parte exacta del sitio estamos. Pasa muchas veces y nosotros, miren este ejemplo, es como entrar al sitio de la FIP, por ejemplo, que uno, si ingresó a una parte específica de la página de la FIP, no sabe después ni dónde está, pierde totalmente el hilo de la estructura de dónde está. Y ahí es lo que se llama, por ejemplo, en una buena práctica sería un camino de migas, ¿no? Ir teniendo en la parte superior de la página o en alguna sección en qué lugar estoy, en el título de la página, indicar en qué lugar estoy de la página, saber los pasos que hice para llegar a ese lugar, ¿no? Y saber cómo volver atrás, porque muchas veces si me volver atrás es fácil, apretamos volver atrás en el navegador. Bueno, intenten eso en la página de la FIP y es totalmente complicado. Asimismo también, nosotros somos muy fanáticos y- y nos gusta como empresa Google por una cuestión de que trabaja mucho en la accesibilidad, las herramientas trabaja mucho en la experiencia del usuario, en la usabilidad, pero así todo, vamos a encontrar mucha documentación, que muchas veces te perdés, documentación que parece hasta duplicada, o documentación que hablan de lo mismo pero con enfoques diferentes, eh, increíblemente te terminás perdiendo un poco ahí también, porque no sabes cómo llegaste a esa información. Entonces, cuando hablamos de lo cognitivo, nos pasa a todos. Nos pasa a todos. Entonces, es importante tener estas buenas prácticas que ahora en la siguiente presentación van a estar, pero también, por ejemplo, en los videojuegos nos encontramos con eso, donde los juegos a veces nos piden respuestas rápidas. Bueno, está bien, pero está bien también si podemos configurarlo al juego para que la respuesta se adecúe a lo que nosotros podemos hacer, ¿no? Entonces ahí también les damos derecho a las personas que están dejando afuera para que se entretengan y puedan utilizar canales de esparcimiento, ¿no? Como el acceso a un videojuego, que parece quizás para muchas personas va a decir que es algo superficial. La verdad es que no. El derecho al esparcimiento, al poder utilizar plataformas de entretenimiento, es un derecho también. Sí, además, la función que los videojuegos tienen en muchas ocasiones que es terapéutica, ¿no? O sea, muchas personas para no perder ciertas habilidades, ya sean motrices o cognitivas, se les recomienda jugar determinados juegos. Y por otro lado, el componente social. Hay personas que no pueden salir todos los días a la calle y muchas veces logran tener este grupo de amigos o la socialización a través de estas plataformas también de juegos. Es como que tienen muchas finalidades, digamos los videojuegos. Así es, bien. Sí, de educación totalmente, sociabilización, exacto. Bien, y dentro de estas buenas prácticas, bueno, la escritura clara y simple, ¿no? Como hablábamos de los procesos, pasos, los procesos, los pasos en los procesos. Por ejemplo, al tener que escribirse algún tipo de servicio, bueno, saber en qué paso estoy, ser claro en eso, ¿no? Cómo poder volver atrás, que eso esté señalizado, por decirlo así, tenga esa hoja de ruta de lo que fui haciendo para poder llegar a ese lugar. Que las funcionalidades también, hablando en lo cognitivo, sean predecibles, ¿no? A veces se juega mucho con acciones inesperadas, apretar un botón que me dispara una página en otra pestaña, y eso hace perder un poco la usabilidad del sitio, nos hace perder lo navegable que tiene el sitio, nos puede generar confusión, ¿no? Que se abran pantallas en pestañas nuevas o en una pantalla, en una ventana nueva. ¿Eh? Eh, eso es importante tenerlo en cuenta para cualquier tipo de personas. Como sigo diciendo, la accesibilidad no es para personas exclusivamente para personas que tienen alguna discapacidad, sino que al fin y al cabo lo usamos todos en cualquier contexto porque eso es en realidad lo que sucede, el contexto el que nos condiciona. Bien, vamos a hablar un poquito y ahora le voy a dar un poco más de paso a Susi, que nos cuente un poco el estándar internacional que existe para que uno pueda adecuar
sus sitios web, sus aplicaciones web, sus aplicaciones móviles, sus diseños, su documentación online. ¿Bien? Son estándares que se aplican de forma internacional y cada país también los adopta y los toma, después, bueno, con la articulación correspondiente. Pero, Susi, si querés hablar un poquito de esto. Bueno, bueno, como no sé si todos conocen, pero existe la W3C, que es el consorcio mundial de la web. Vendrían a ser como los padres de Internet, de alguna manera. Uno de ellos, de sus presidentes, es Tim Berners-Lee, que es a la vez quien crea una iniciativa que es la WAI, que es WAI, que es Web Accessibility Initiative, que es la que dicta las guías, que son las guías que uno tiene que seguir para que su sitio, su producto sea considerado accesible, que son las WCAG, ¿sí? Esas WCAG, las G es de Guidelines, y son las guías, ¿sí? Entonces, esas guías, hay varias versiones, está la 1.0 que ya es obsoleta, está la 2.0 que todavía se aplica, la 2.1 es la última, y hay un 2.2 que todavía está en borrador. Sí, ahora está abierto al público, si entran a la página lo pueden ver y pueden dar el feedback que les parezca para que ya se configure. No hay un cambio de metodología entre el 2.0 y el 2.1, por eso sigue manteniendo el 2 adelante, pero sí el 2.1 aplica a dispositivos móviles en general y agrega más claridad sobre otras guidelines que ya existían. Entonces, para no tener que tener siempre en cuenta todos los tipos de diversidad funcional, sus niveles, sus complejidades y demás, estas guías, ¿sí? estas guidelines, lo que hacen es justamente listar las buenas prácticas que llevan a que tu sitio sea perceptible, operable, comprensible y robusto. La accesibilidad no es solo para personas con discapacidad, es para el usuario en general. Cuando piensen en accesibilidad, piensen en usabilidad, ¿sí? Tengan en cuenta que la accesibilidad, como ahora vamos a entrar en la parte de la ley, es una deriva de lo que es el derecho al acceso a la información, ¿sí? Entonces, habla del acceso desde todo punto de vista, no solamente desde las discapacidades, que pueden ser físicas o mentales, sino también desde las discapacidades técnicas o las discapacidades de acceso, por ejemplo, a dispositivos más complejos o más caros, por ejemplo. Entonces, la robustez, por ejemplo, como principio, también comprende que mi producto sea lo suficientemente liviano y que pueda correr desde la última Mac hasta en la Conectar Igualdad, ¿sí? Si querés pasar a la próxima slide, ahí está. Bueno, ahí en la slide que supongo que después la va a estar compartiendo Martín con todos ustedes, están las WCAGs divididas de acuerdo a los principios que atienden, ya sea perceptibilidad, operabilidad, robustez o comprensibilidad. No vamos a entrar en detalle porque obviamente no hay tiempo, pero es muy claro porque es educativa la página, la W3C, y también está traducida al español, así que van a poder entrar y verlo claramente explicado a cada uno. Si querés seguir. Bien. Sí, antes de pasar a la ley argentina, esto quedó en el medio. Acá está. Ahora sí. Ahí va. Bueno, la ley argentina es la 26.653, que fue sancionada en 2010, ya tienen bastante tiempo, pero ¿qué pasa? Una ley por sí misma no es aplicable, sino hasta que sale la disposición y el decreto reglamentario que nos da a nosotros como los instrumentos que nos permiten hacer la demanda de esta ley no se está cumpliendo, ¿sí? Entonces, esta ley recién a fines del año pasado se crea este decreto reglamentario y la disposición, que es la 656/2019, y justo antes de la disposición, creo que 2 semanas antes, el 19 de septiembre, sale el decreto. Entonces, ese decreto habla de que estos criterios de conformidad de los que les estaba hablando, que salen en las guidelines, ¿sí? Ayudan a que los estados en los distintos lugares digan, bueno, para
poder cumplir la ley de accesibilidad de este país, tenés que seguir las pautas WCAG 2.0, nivel AA. Hay 3 niveles, ¿no? A, AA y AAA. A siendo las cosas más básicas, llamémosle de alguna manera, que aplican a la mayoría de los productos, cuya implementación es más fácil, y así va siendo más complejo, de acuerdo si es AA, y las AAA directamente son bastante difíciles de implementar, son muy específicas y no aplican a muchos productos. Entonces, las leyes en general, en lo que es a nivel mundial, por ahora la mayoría buscan la WCAG 2.0, conformidad AA, que es el mismo caso que tiene Estados Unidos, con su ley que es la ADA, y Argentina sigue el mismo parámetro. Ahora próximamente van a estar reglamentando los países latinoamericanos, Chile y Colombia, y también piensan seguir la misma pauta, la 2.0, y Canadá sigue la 2.1, exige, digamos. Desde septiembre, que fue cuando sale esta disposición, desde el 27 de septiembre, se le dio un plazo de 1 año para cumplir con estos 20 criterios de conformidad. El que está a cargo de hacer esto es la ONTI, que es la Oficina Nacional de Tecnologías de Información, que lo lleva adelante Fernando Petrone, un gran profesional de la accesibilidad, que hizo mucho, trabajó mucho y luchó mucho para que esto pudiera ser una realidad. Y ahora lo que van a hacer es como una especie de auditoría y presentarla como diciendo, bueno, más o menos este es el escenario que vos tenés desde un punto de vista de accesibilidad de tu producto, tenés que trabajar sobre estas pautas, ¿sí? Entonces, todo lo que es Estado Nacional, entes autárquicos dependientes del Estado Nacional, por ejemplo, universidades nacionales, estados provinciales que adhieran a la ley de accesibilidad, lo cual son muchos, Córdoba no, yo estoy de Córdoba, pero por ejemplo Santa Fe sí, y bueno, todos los entes también que son dependientes de los estados provinciales que han adherido a la ley de accesibilidad. Todos ellos entran dentro de la ley, y hay un punto que es muy interesante, que es que todas las empresas, que sobre la misma línea está ahora Europa, que es todas las empresas que quieran licitar con el Estado, tienen que cumplir con la ley de accesibilidad. Entonces cualquier privado que quiera en adelante licitar cualquier tipo de servicio, venta de bienes, lo que fuera con el Estado, tiene que cumplir la ley. Esto nos da a nosotros la guía de que la voluntad del Estado es salir a perseguir a los privados eventualmente, ¿sí? No ahora mismo, pero seguramente en próximas disposiciones, en próximos años, se va a empezar a hacer, que es lo mismo que pasa en lugares donde esto es muy fuerte ya, que es, por ejemplo, Estados Unidos. En Estados Unidos, yo trabajo para una empresa canadiense, pero la mayoría de nuestros clientes son de distintas partes del mundo y el grueso es de Estados Unidos, y no es porque Estados Unidos sea más bueno que el resto de los países, sino que accesibilidad es tecnología regulatoria, ¿sí? Quiere decir que ayudamos a las empresas a cumplir con una ley que es la ley de accesibilidad. No podemos nunca dejar algo tan básico e importante como es el derecho al acceso en manos de la voluntad de los privados. Por eso lo que hacemos es impulsar leyes y reglamentaciones que nos ayuden a obligar a cumplir a los privados. Entonces, por ejemplo, para darles más o menos una pauta, las demandas de accesibilidad actualmente en Estados Unidos, aparte de que se multiplican por miles cada año hay más cantidad, por cada uno de los errores de accesibilidad de tu página, están pidiendo un promedio de $4.000 por error. Y para que tengan un estimado, una landing común tiene entre 30 a 100 errores de accesibilidad. Eso a $4.000 cada uno es bastante cantidad de plata, lo que hace que esta plata se paga como en una instancia de negociación, casi nunca se pasa a juicio, hay algunos casos en los que sí, como fue el caso de Domino's Pizza, pero la Corte Suprema termina dándole razón al demandante, entonces dudamos que por mucho tiempo más ningún privado se anime a llegar tan lejos,
pero en general se cierra en instancia de negociación, se paga la multa por los errores reales de la página y se les hace un plan que en general consiste en darles un año de plazo para hacer la remediación del producto y que el producto sea accesible. Si ese producto al cabo de un año no es accesible, la persona tiene que pagar una multa diaria y esa multa diaria es de aproximadamente $40.000, ¿sí? Sí, diarios, lo cual también es un montón. Mm, Eh, sí, entonces, ¿a qué se debe que los números sean tan altos? A que siempre te convenga remediar, refactorizar o pensar en la accesibilidad antes de decir, bueno, no, yo tengo mucha plata, entonces pago la multa y listo, que suelen pasar con otras tecnologías también regulatorias. Para evitar eso, en accesibilidad los montos son muy altos. Hasta ahora, como todavía están en este año digamos, de adaptación acá en Argentina, eh, que veo que no mucha gente se están moviendo para cambiarlos, para remediar, así que van a volar demandas para todos lados después de septiembre. Todavía no ha salido la disposición que establece cuáles van a ser exactamente las multas, pero van a salir un poco antes de septiembre, que es cuando se cumple el año este de gracia que dieron. bien, bien, Susi. Alguien. Sí, ahí justo Sí, Horacio está Horacio, diciendo que el Estado argentino, si vamos al caso, es el que menos cumple con esa ley. ¿Qué penalización se le debe hacer a cada repartición? Por ejemplo, las aulas virtuales en la Universidad de Rosario, supongo que se refiere, tienen muchos sí, problemas según lo que plantearon. Sí, ese es el tema. El Estado argentino es uno de los pocos estados que primero salió a regular antes de ser accesible. Por ejemplo, Chile está teniendo otro approach sobre el tema, que es, está trabajando sobre las más de 300 páginas que tienen sus instituciones internas relacionadas al Estado, y cuando eso esté listo van a salir a perseguir, digamos, con la ley. Lo mismo está haciendo Colombia. Pero Argentina, la realidad es que ya veníamos con 10 años, o sea, con 10 años casi de ley sin regular, y al final Fernando en su lucha logró hacer firmar este decreto justo entre que salía Macri y entraba Fernández, hubo como un acuerdo de los dos, eh, de que sí, de que esto tenía que ser una realidad, entonces decidieron implementarlo antes porque veían que no se iba a seguir trabajando, no iba a pasar primero o era atrasarlo mucho tiempo, primero remediar y después salir. Así que bueno, igual me parece una gran victoria para los usuarios. te pregunta acá Gonzalo, Susi, si cualquier página de internet, vamos a tratar de abocarnos solamente a Argentina, suponiendo que ¿Debe no, cumplir con eso? sí, sí, No. suponiendo que no aprueba, no aprueba algunos criterios, digamos, No, tiene que, bajo la ley argentina, no. Si no sos un Estado nacional ente autárquico dependiente, o vos no estás tratando de alguna manera como monotributista, o si me estás hablando de la página web de tu negocio, no estás queriendo licitar con el Estado nacional o cualquier Estado provincial que haya adherido a la ley, no. ok, ok, Santa Fe adhirió a la ley de Sí. accesibilidad. No sé el caso de Córdoba, No. ok, ok. Pero bueno, Pero muchas estamos empresas, peleando para que sí. bien, bien. Eh, Espera que quería hacer un comentario. No, yo pasé de largo recién otras diapositivas, otras filminas, que hablaban de herramientas. Eso va a estar después subido para que lo vean, pero yo no quería pasar la hora y me parecía importante que hablemos un poco de esto de la ley, que me parece que a muchas personas les interesa, sobre todo que tienen empresas y páginas o aplicaciones también, quizás no por el lado de, de la ley, pero sí quizás tienen de Argentina, sino para afuera también, que ofrecen desarrollo afuera. Hay muchas empresas dentro del pueblo que brindan servicios a otros países que sí quizás aplican más fuertemente la ley. Entonces también, bueno, me parecía importante hablar de la ley en general. Clary pregunta si hay un link a la ley. Sí, está en las disposiciones. Yo acá no lo Sí, puse, igual no. te conviene ir Pero directamente al boletín oficial y buscar sí, ahí.
o googlea ley de accesibilidad, pero siempre servite de lo que sea del boletín oficial. Ahí está Sí, la ley de accesibilidad y la disposición y el decreto reglamentario. sí, la ley 26653, que es la del 2010, y después bueno, la disposición del año pasado, que están en la página también de la ONTI, van a encontrar información sobre este tema, sobre la ley. Asimismo también sobre las pautas y los principios y los criterios de accesibilidad de la WCAG. Eso también está en la página. Eso puse el enlace, después lo van a tener, lo van a poder ver, están acá abajo lo encuentran, está en el enlace, y tiene mucha documentación sobre el tema, así que pueden ir curioseando un poco para ir remediando sus sitios o sus aplicaciones web. Susi, vos que estás en una empresa que trabaja con otros países y demás, eh, ¿cuáles son los servicios que ves que hay mayor demanda o en el caso de demandas así, judiciales se aplican de que no son accesibles? ¿Bancos, comercio electrónico, entretenimiento? ¿Qué es lo que ves ahí? Primero voy a contestar la pregunta de Lucas, que dice, Sí, si hoy estuviera vigente la aplicación de la ley en este contexto, ¿todas las aulas virtuales o campus de las universidades que están teniendo problemas de accesibilidad serían objeto de demandas por parte de docentes y alumnos? Sí, la respuesta es sí. Eh, bueno, esto que me estabas preguntando es un tema porque depende del país, depende mucho del país. Pero digamos que en Estados Unidos las demandas son un negocio ya en sí mismo, porque, por ejemplo, un abogado demanda a una página y sí o sí va a entrar en instancia de negociación, y en la instancia de negociación, si al menos prueban que uno de los errores de accesibilidad es real, se tiene que hacer cargo de los costos de esa demanda, y eso incluye los honorarios del abogado. Entonces, es casi ir a la segura demandar a alguien en accesibilidad, porque vas y al menos sacaste la plata de tus honorarios y costos. Entonces, en serio que es un negocio gigante, y la realidad es que nosotros, dentro de lo que de Essential Accessibility, tenemos una división legal que se encarga de hacer los peritajes de estas demandas y demás para saber cuántos de esos errores son reales. Y, y lo que encontramos mucho es, al atender tantas demandas, es que nos llegan de los mismos estudios jurídicos, las mismas demandas, a veces con los mismos nombres de los demandantes, eh, para distintas páginas, y siempre con la misma lista, como si fuera un template, con la misma claro, lista de acusaciones. Entonces, nos ha pasado que dicen, por ejemplo, sus PDFs no son accesibles y es un producto que no tiene PDFs. O sea, es una página que no tiene claro, ningún PDF. O cosas de ese tipo. Pasa mucho. Hay algunas que sí son reales, porque ¿qué pasa? Cuando el usuario se encuentra con un bloqueante a la hora de querer usar tu producto, comprar algo online o lo que sea, lo primero que hace es contactarse con la empresa. Y te mandan un mail y te dicen, intenté usarlo con tal tecnología asistiva y no lo pude hacer. O sea, ¿cómo me pueden ayudar? ¿Cómo me pueden dar soporte? Eso también reciben muchos las empresas, y ahí te das cuenta que es real, ¿sí? Porque hay en realidad un usuario que tiene un bloqueante y que está tratando de eliminarlo. Y en general las demandas, si bien hay algunas que son reales, la mayoría son en realidad una cuestión de negocio. Pero yo diría que por igual van a las grandes páginas, ¿sí? Van, por ejemplo, no sé si puedo nombrar, porque estamos grabando, no sé si puedo nombrar clientes que han sido demandados, pero te puedo decir que la gran mayoría son los sitios de e-commerce. bien, En segunda instancia, bancos, y en tercera instancia, entretenimiento o plataformas de e-learning. ok, ok. Por ejemplo, ahora que estamos mucho, bueno, y justo acá Lucas preguntó por el tema de las aulas virtuales y demás. De todas las plataformas que has visto, viste que existen ahora para realizar cursos online, con clases pregrabadas y demás, Sí. para ir por lo bueno y para de paso ver un poco, curiosar, ¿encontraste alguna que vos digas que o hayas quizás por tu cuenta como hobby analizado o hayas analizado, puedas nombrar alguna que sea accesible o que al menos
esté trabajando a por ello. Sobre Sin todo con hacer el chivo. tema, sí, sobre todo con el tema subtitulado, que yo he visto muchas páginas de capacitación y de formación de las tradicionales que cuentan con video y contenido teórico escrito, pero el cual no condice a veces con lo que habla el profesor que tiene, o la profesora que tiene una clase grabada, sin subtítulos, sin transcripción. Sí. Sí, bueno, eso sin nombrar, porque para no hacer chivo tampoco, Podés nombrar uno, nos no pasa cobran nada. acá. No pasa, No, no me cobran. pero pasa que es muy interesante esa pregunta particularmente, porque en esos casos vos tenés dos aspectos a tener en cuenta. La accesibilidad de la navegabilidad, ¿verdad? O sea, de la plataforma en sí de e-learning, pero también en cómo están presentados los contenidos, porque todo lo que es digamos, la parte de aprendizaje y educación tiene que tener en cuenta muchísimo cómo brinda los contenidos. Entonces, por ejemplo, ahí tenés hasta aspectos mucho más finos como tener en cuenta las dislexias, tener en cuenta los déficits de atención, las discapacidades relacionadas a lo mental, ¿sí? Sí. Entonces, todo eso, de hecho, hace poco entró uno de los clientes y lo que estamos haciendo es volver accesible el modo en el que enseñan matemática. O sea, es sobre el contenido. Y alguien, o sea, eso es más del lado pedagógico que técnico de código, digamos. Entonces, los que son Ujú. muy buenos en eso, en construir, porque el modo en el que educamos digitalmente no es igual al que educamos físicamente, es una empresa argentina que se llama Mumuki. Son muy buenos en eso, en cómo presentan los contenidos. Bien, Pero sí, 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 la, es todo un tema. El de plataforma de e-learning me parece que es una charla aparte. sí, sí, totalmente, pero quería ir sumando también algunas preguntas acá, que, bueno, Micaela pregunta por el rol que cumplen los QA en el tema de accesibilidad. Dice que Sí. dado que, bueno, que el material está enfocado más a lo que es experiencia de usuario, usabilidad, UX y... Bueno, yo siempre digo que la accesibilidad es una forma de pensar, entonces atraviesa absolutamente todos los roles, ¿sí? Desde el diseñador, el analista funcional, el product owner, tiene que tener en cuenta que sus usuarios van a tener diversidades funcionales y desde el momento que empieza a escribir las user stories o a ver cuál va a ser el fuerte de su producto, tiene que tener en cuenta la accesibilidad, porque si lo hace, su producto va a ser más barato. Yo siempre digo, la accesibilidad es gratis cuando la haces desde cero, es carísima cuando no la haces y después tenés que refactorizar Claro. tu código, tenés que remediarlo y demás. Ujú. Entonces, sí, y el rol, acá Mica Martín, si te interesa después, no sé, nos pasamos los contactos de paso porque estamos buscando testers de accesibilidad en Essential Accessibility. ¿Qué rol cumple? El tester creo que es uno de los roles más importantes dentro de lo que es accesibilidad en el mercado hoy. ¿Por qué? Porque no hay muchos sitios accesibles. Entonces necesitas alguien que pruebe la página y que pueda decir, este es el grado de accesibilidad que tiene esta página. Y estos son los errores que hay que corregir, ya sea, y teniendo en cuenta qué es, a dónde estás queriendo apuntar. Tenés una demanda, que es a WCAG 2.1, es a nivel AA, es a 2.0, es mobile, es de videojuegos, es de qué, y eso de acuerdo a las leyes de cada país, y es como que tenés un montón de cosas para jugar y poder auditar un producto y poder saber qué grado de accesibilidad tiene. Y eso es lo que hace el tester. Y una vez y acompaña al cliente a que pueda hacer la remediación, y de vez en cuando vas haciendo como un retest para ir haciendo touch points con el cliente que le digan, bueno, así vas avanzando y estás remediando sin romper otras cosas y demás. Así que sí, los QA tienen Sí, mucho que hacer ahí eh, en accesibilidad. hay que mencionar también que del lado técnico, desarrollador, diseñador, muchas veces es cuestión de aplicar buenas prácticas, ¿no? de desarrollo. Y se solucionan una gran parte Más de... del 80% de los issues de accesibilidad se solucionan con buenas prácticas a la hora de esto que hablabas vos de la estructura y la construcción en el desarrollo. Y muchos otros, Ujú. cuando los diseñadores hacen los prototipos de personas, yo nunca conocí hasta ahora en mis 10 años en sistema, un poco menos,
un diseñador que cree un prototipo de persona con discapacidad. Bueno. Fuerte. Sí, sí, hay algún diseñador en la sala. Igual, perdón que interrumpa, pero yo conozco muchos UI UX que tienen en cuenta dentro de los fundamentos de UI UX justamente el tema de accesibilidad. Es fundamental, porque es uno de los Sí, es principios. fundamental, sí, es verdad. De hecho, ahora se usa De mucho hecho, este concepto. todo el material design para desarrollo de aplicaciones, tanto para Apple como para Android, el material design está basado gran parte en la accesibilidad. Sí, de hecho, de lo que se usa mucho actualmente es lo que se llama diseño universal. Ese es el approach que se hace desde el diseño. ¿Por qué? Porque no queremos, antes había como otro approach de accesibilidad que era, bueno, tenías como la versión accesible del sitio, digamos. En cambio ahora dicen, no, diseñemos para todos, que todos tengan acceso a exactamente lo mismo. Entonces, al tener en cuenta el diseño universal, tenés en cuenta todas las diversidades funcionales. Sí, ese es el approach que ahora. Yo particularmente estoy en el directorio de Mujeres en Tecnología y ahora pronto se viene el MedCamp, que es como una semana intensiva donde aprendes desde cero cuestiones de diseño y está enfocado especialmente en accesibilidad. Bien. Quería ver ahí, bueno, aquí justo Lucho respondió también a Marina, que habla de la experiencia que tiene tener un tester. Mira, un tester, está bien lo que mencionás de saber usar lo que es testing manual, screen reader, y después lo que tenés, que es para hacer el testing, es conocer, obviamente, tener presente los criterios de conformidad, conocer los principios, bueno, las pautas en general, pero después cuando uno tiene que proponer remediaciones para esos issues, te diría que es aconsejable y es necesario tener conocimiento en lo que es desarrollo frontend, te diría HTML, maquetado, no sé, un CSS, un Y el JavaScript. JavaScript ¿Bien? más bien vanilla y no con un framework, pero sí. Después quiero saber quién acotó lo del diseño. Me gustó mucho el comentario que hizo, así para Sí, tenerlo. no, mi nombre es ¿Edu? Eduardo. Edu. Sí, Bueno, Eduardo. un gusto, En Edu. realidad, igualmente, en realidad comento en el material design porque hoy o sea, la forma de implementar, hablando solamente de un sitio web, con la teoría de mobile first, vos te basás justamente en material design. Claro, Eso es lo que te va a llevar a que después la web sea exacto. totalmente Bueno, ahora responsiva, totalmente accesible. está migrando el mobile first al principio accessibility first, digamos. Pero sí, definitivamente. Ahí el que comenta, porque preguntaron mucho sobre, ¿puedes repetir el nombre de la empresa que se dedica a volver accesibles contenidos de educación? Mumuki, con K y latina, Mumuki. ¿Qué se recomienda para trabajar en accesibilidad o en empresas de accesibilidad y salida laboral? Yo creo que, bueno, está con Vista al Mar, que es de Manuel. Está Dani por acá para que me recuerde el apellido. No puede ser que me olvide el apellido de mano. Pero bueno, es un gran profesional de accesibilidad, que de hecho es profesor de la diplomatura de la UTN en Buenos Aires, de la diplomatura de accesibilidad. Él tiene una empresa que está como bastante basada en accesibilidad y nosotros somos los primeros en, en llegar a Argentina con esto de accesibilidad, entonces sí hay más salida ahora, porque estamos creando equipos acá en Argentina, empezamos en diciembre. Ya somos 15 personas, pero vamos a necesitar muchas más. De hecho, ahí Luciano Del Vacchio, Lucho Del Vacchio, que es el que le contesta a Marina, es Technical Leader en Essential Accessibility, un gran profesional que es desarrollador Angular y que también se especializa en accesibilidad hace muchos años. Bien. Bueno, son y 20, vamos a ir cerrando. Ahí Horacio compartió un enlace de Mumuki. Perfecto, genial, Horacio. Después pasamos los contactos, si quieren, por el chat ahí, el mail, Susi, podés dejar. Y también, bueno, a la fundación la pueden buscar por el nombre que está ahora en pantalla, en redes. Nosotros dentro de poco vamos a comenzar la formación en accesibilidad. Como dijimos al principio, nosotros priorizamos personas con discapacidad, pero no hacemos exclusión
de personas. Entonces, siempre hay un cupo para participar. En este contexto, quizás lo ideal va a ser hacerlo en este año ya totalmente en modalidad online. Tiene algunas... la modalidad presencial nos permite a veces trabajar mucho mejor si vemos apoyos, tecnologías de apoyo, tecnologías de asistencia, y vemos cómo es ponerse en la piel de una persona que está utilizando una compu, te da otra mirada. Pero bueno, vamos en esta oportunidad, en lo que resta del año, vamos a hacerlo en modalidad online. Pero en principio, queremos nosotros, Susi, vos me corregirás de tu experiencia, para hacer testing, es cuestión de, bueno, conocer qué herramientas se utilizan, qué apoyos técnicos de asistencia se utilizan, y después, bueno, para remediar el sitio se puede contar ya con un equipo quizás, o personas que vengan más del lado técnico. Sí, Porque, tenés más personas en el equipo y lo vas aprendiendo con el tiempo también. Para sí, un equipo de testing de accesibilidad necesitas 3 pilares básicos, ¿sí? Una mirada de tester, conocimientos básicos de frontend y el punto de accesibilidad. Porque si lo ves desde un punto de vista de testing, es como si tus business rules contra las cuales vos validás son los criterios de la WCAG que recién presentó Martín. bien. Bueno, Edu ahí menciona a Aria. También es para hacer un pequeño taller de ese tema, de ver cómo aplicarlo. Sí. Bueno, Estoy también viendo con el si hay uso de alguna otra ARIA, ¿no? consulta. Que es lo que Sí, menciona Edu, son atributos que enriquecen el HTML para que puedan ayudar a las tecnologías asistivas justamente a trabajar mejor. bien. Bien, si hay alguna consulta. Bueno, la idea de la charla, ahora lo último nos pusimos quizás un poquito más técnico, pero era dar un pantallazo que puedan conocer tanto programadores que desconocían lo que era la accesibilidad, y ahora por lo menos saben que pueden empezar a leer y a conocer. Y también para muchas personas que tienen algún sitio, algún portal, que brindan algún servicio online, y bueno, lo quieren hacer por una cuestión personal de empezar a adecuar sus sitios, y otros, bueno, que será por una cuestión meramente de reglamentación y de la ley. Pero lo interesante ahora era tener este pantallazo, saber que existe una ley en Argentina, poder describir un poco los desafíos, ponerse en el otro lugar. Cualquier curso que vean de accesibilidad siempre empieza por conocer cómo se utiliza una computadora por diferentes tipos de personas. ¿Bien? Cómo es el manejo de una persona que no lo hace habitualmente como consideramos como un diseñador o un arquitecto piensa que es el uso habitual de una plataforma. Bueno, todo curso o capacitación de accesibilidad empieza por eso, mostrar cómo es un uso de lo más diverso de una página, de un sistema, de una plataforma web, por ejemplo. Y en base a eso después conocer que hay diferentes criterios que están estandarizados, que uno puede ir haciendo paso por paso, hacer un checklist, empezar muy sencillo, hay ciertos criterios que son simples de empezar a ver, el contraste, la navegación por teclado, empezar a ver toda la información contextual, de imágenes, de videos. Ya con eso se mejora un montón el sitio. Y después de las buenas prácticas, como dice Susi, si el 80% es cuestión de buenas prácticas, miren lo que solucionaríamos de entrada al escribir las primeras líneas de código, ¿no? Sobre todo para los desarrolladores frontend. Así que, bueno, ya vamos a ir finalizando, son 6:30. Quiero agradecer, bueno, a Susi por habernos acompañado acá en esta charla. Agradecerle, bueno, a Dani que estuvo en el background ahí monitoreando un poco todo, a Gisela del Polo Tecnológico, al Polo Tecnológico, por el espacio para estar en contacto. Nosotros venimos trabajando el tema de accesibilidad con charlas y demás, y el Polo era
nuestra intención para poder llegar a más personas. Sabemos la llegada que tiene el Polo con empresas y programadores de Rosario. Yo soy un programador también, me considero un programador también, pese a que quizás estoy un poco oxidado en algunas cosas, pero la accesibilidad tengámosla en cuenta para todo. Después van a ver que van a empezar a mirar con otros ojos, y creo que lo primero va a ser los contrastes. Es lo primero que van a ver cuando estén en una pantalla, en un televisor, en un monitor. El contraste es lo primero que uno, una vez que lo conoce, que existe, ese ratio, lo va a empezar a medir todo el tiempo. Es como automático, en la cabeza empieza a medirlo. Así que bueno, agradecerles por haber participado a todos y todas, y bueno, a disposición para consultas después. Nos pueden buscar acá en el Facebook de la Fundación. Algo más que leo. Bueno, habla de concientización, muy bien. Gracias, bueno, gracias por los saludos. Bueno, acá Griselda nos comenta del grupo de accesibilidad que tiene formado también Susi en Córdoba. Exactamente, uno empieza a darse cuenta de un montón de cosas. Bueno, genial. Susi, ¿algo más para decir? Dani, ¿algo más para sumar? No, de mi Desde lado ya, agradecerte. Perdón, Dani. No, yo de mi lado agradecerte. Martín, Dani, también los conozco, son excelentes profesionales, pero sobre todo excelentes personas. Y saben que amo este emprendimiento que tienen de integrarte y que creo firmemente en lo que están haciendo porque creo que es por ahí. Así que saben que cuentan conmigo para lo que sea. Gracias, Susi. bueno, Dani. desde ya saludarlos a todos. Y bueno, gracias a Susana por su gran aporte que siempre hace con nosotros. Y bueno, y hasta la próxima charla, Tincho, ¿no? Así es, en la próxima charla. Muchas gracias a todos. Bueno, Martín, gracias, y podríamos impulsar el grupo de accesibilidad acá en Rosario. Me parece fantástico, fantástico. Ahí voy a copiar en el chat el mail de la fundación y vamos avanzando, con mucho gusto. Ahí estamos. Muchas gracias.